Mi primera pregunta, ¿por qué cree que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió esta aplicación del Plan B electoral? ¿Y qué nos puede decir de que ahora la Consejería Jurídica del Gobierno Federal va a impugnar esta suspensión? Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República, así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles
voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho. Pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta. Y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Pero cómo se está llevando a cabo esta transformación, respetando la división, el equilibrio de los poderes, porque hay un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que lo que había era un Estado de chueco, una república simulada, donde una minoría era la que mandaba en México. ¿Cuándo se había visto de que le rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente? ¿Cuándo? Si todo era, sí, señor, lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? Las que usted quiera, señor. El poder de los poderes era el ejecutivo, el poder legislativo estaba subordinado, el poder judicial, lo mismo. Era el porfiriato o el neoporfiriato o el neoporfirismo, con la máxima de que la Constitución se respeta en la forma, pero se viola en el fondo. Ahora no. Entonces estamos viviendo un momento estelar en la vida pública. Y qué bueno que esto está sucediendo y vamos a continuar. Todo es político, quieren regresar por sus fueros los conservadores, no tienen llenadera, quieren seguir robando, nada más que no lo van a lograr, porque si algo ha cambiado en México es la mentalidad del pueblo. Hay mucha conciencia en el pueblo. Es, como siempre lo digo,
el país con menos analfabetismo político en nuestro tiempo. Es un pueblo muy consciente, muy politizado. Y eso es lo que también les molesta mucho. No quieren aceptarlo, porque estaban acostumbrados al tiempo en que se decía que el pueblo no existía, que la política era asunto de los políticos, que la política se llevaba a cabo en el círculo rojo. Esa mentalidad prevaleció durante mucho tiempo. Bueno, todavía este consejero del INE lo señaló, ¿no? El pueblo no existe. Entonces les molesta mucho eso, porque les rompe su esquema clasista, racista, discriminatorio. Ahora hay hasta una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos. Quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas. Yo una vez les comentaba que una lingüista de mi tierra, extraordinaria, Rosario Gutiérrez Esquilsen, tiene un libro que se llama Así hablan en mi tierra, y varios libros. Fue maestra, muy estimada, querida por sus alumnos. Decía que, por ejemplo, sopilote tenía que ver con la vinculación del náhuatl con el castellano. Nosotros llamamos al sopilote en Tabasco chombo, pues es maya, con castellano. ¿Y qué está mal dicho? Hay que decir sopilote. Bueno, si se está en Tabasco, se le puede decir chombo, la chombada, dirían allá, la sopilotada, dirían por acá. Pero todo está bien. Fíjense que si hablamos de el mamey, entonces esta fruta, ¿no? Muy sabrosa, por cierto, exquisita. Pues en Tabasco se llama zapote y en Campeche también. Ah, no, mamey. Y en Tabasco zapote. Y el mamey nuestro es otro, es redondo, que es también riquísimo. El chico zapote sí, casi en todos lados es el mismo.
Pero así, si les digo aquí de que es riquísima, ¿no? La tortilla o la gruesa con shish de chicharrón, a lo mejor no se va a entender. Se necesita un traductor. Pero pues así en Chihuahua y así en Sonora y así aquí en la Ciudad de México. Entonces, hablamos de distintas maneras. Esa palabra que parece una grosería, ¿no?, que se sustituye por decir al carajo, que tampoco es grosería, porque ya dijimos que el carajo pues era una especie de casita que ponían en el mástil de los barcos para castigar a los marineros. Si se va al carajo allá. Pues hay otra más fuerte, para no decir al carajo, y esa está en el diccionario de la lengua española. Entonces ahora con los libros que antes los hacían empresas editoriales de España, nuestros libros, porque era uno de los negocios más en relación con los intelectuales orgánicos, Aguilar Camín, Krause. Ahora también eso es campaña, ¿no?, en contra. Pero no podemos quejarnos. La verdad es un debate muy bueno, porque antes no se hablaban de estas cosas. Mucho, mucho, muy bueno. Y ojalá y continúe. Y además, todo se está resolviendo por la vía de la argumentación, del debate. Puede ser muy directo y a veces ofensivo, incluso hasta con insultos, pero no pasa de eso. Estamos llevando a cabo la transformación de manera pacífica y es una transformación profunda, como lo fue el movimiento de independencia, como lo fue el movimiento de reforma, como lo fue la revolución, pero pacífico, porque tuvimos la dicha de que se nos presentaran así las circunstancias. Así hubiese querido el cura Hidalgo, Morelos, eran sacerdotes, no querían la violencia. Bueno, Hidalgo lo demostró al decidir no tomar la Ciudad de México porque pensó que iban a haber muchos muertos. Ya estando en el Cerro de las Cruces y con posibilidades de tomar la ciudad. Era un humanista, pacifista. Pero bueno, Juárez lo mismo, Madero era como un santo, apóstol de la democracia. Incapaz de pensar que iban a actuar con maldad y que una pandilla de rufianes
oligarcas lo iban a sacrificar. Nunca pensó en eso. Pero bueno, se dieron las circunstancias, lo asesinan y la revolución, la violencia. Nosotros estamos llevando a cabo este cambio de manera pacífica y así vamos a seguir. Que la Corte dice no a la ley electoral, pues adelante, a seguir luchando para afianzar una auténtica, para hacer valer una auténtica democracia y crear, que eso es lo más importante, el hábito democrático, que no existía, porque el autoritarismo que prevaleció durante siglos no lo permitió, no lo fomentó. México en el terreno democrático es de los países más atrasados del mundo. Estamos dando los primeros pasos. Son siglos sin democracia. Por eso son las resistencias, porque quieren la democracia, pero a su manera. Y la democracia a su manera no es democracia, es oligarquía. Quieren una fachada democrática con el predominio en los hechos de una oligarquía. Y eso no es posible. Entonces vamos avanzando y yo estoy seguro que la gente va a seguir apoyando la transformación. Pero también agradecerle a los adversarios, ¿no?, a todos, de que se han portado muy bien, requete bien.